a tiempo, ¿listo? Entonces, bueno, tuvimos algunos antecedentes para poder realizar estos modelos, y el primero es uno en el que Luis Carlos participó, en donde Kumar, ¿sí? Utilizó el modelo WF y lo dejó un poco a tono a cómo funciona la parte química en Bogotá, ¿listo? Entonces, pues ellos terminaron teniendo buenos resultados, ¿sí? Y luego, alguien de Medellín, ¿sí? González, y pues aquí está Néstor, por ejemplo, de la universidad, lo utilizó y mejoró aún más los resultados. Entonces acá se dieron cuenta que el inventario de emisiones no era como tan bueno, y acá se dieron cuenta que el inventario era bastante, tenían que cambiarlo, y al cambiarlo, pues mejoran los resultados considerablemente. ¿Listo? Entonces, pues bueno, los dos nos sirvieron a nosotros. Ah, bueno, esos dos y el SynCap, bueno, como dije, se lo van a hablar un poco más adelante con un poco más de detalle. Pero a partir de esos tres modelos, nosotros, digamos, trabajamos, tanto pues Natalia y Camilo, trabajamos en una validación de una pequeña alerta temprana para ver si el WRF servía o no para poder describir los valores de alerta. Entonces, aquí en Bogotá, las alertas se dan de acuerdo al ICA, por ejemplo. Entonces, el ICA es el índice de calidad del aire que en la resolución 2254 está, y uno puede calcularlo de acuerdo a la concentración diaria. Y pues simplemente queríamos ver si el WRF era capaz de pegarle al color de la alerta. Entonces el ICA, de acuerdo a unos rangos, es verde, amarillo, naranja, rojo, morado y marrón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona básicamente el WRF? Entonces, no sé, de pronto muchos de ustedes en modelación o si han visto temas por el estilo, ven o han trabajado con modelos de grilla, ¿cierto? Entonces, un modelo de grilla es coger y discretizar el espacio, ¿cierto? En una grilla, ¿sí? El espacio puede ser cualquier cosa, un lago, un suelo, no sé, el aire, ¿sí? Entonces, uno discretiza el espacio y le da valores iniciales a cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Entonces uno le da valores a cada cuadrito, y ese cuadrito va a calcular un montón de otras cosas, ¿sí? Pero quiero que se den cuenta de algo, y es que miren que esta grilla es horizontal, ¿sí? Pero tiene una grilla vertical. Entonces digamos que no solamente tienen que calcular las cosas horizontalmente, sino también vertical. Y acá se puede ver cómo lo hace. Entonces un cuadrito al final en realidad termina siendo una especie de cubo, ¿cierto? Entonces tiene valores hacia arriba, tiene que ver qué va a pasar hacia abajo y hacia los lados, ¿listo? En cada una de las capas. Como se pueden imaginar, eh, digamos, esto tiene problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, que estas cuadrículas son muy grandes. Entonces, se tienen que usar algo que se llama parametrizaciones, que ya vamos a hablar, pues les voy a dar un ejemplo, pero que básicamente es, bueno, yo tengo aquí cúmulos, es la parametrización de convección, que es simplemente cómo se desplaza la energía o cómo se transportan elementos en la vertical. La microfísica, que es cómo se forman las nubes. De la microfísica depende la radiación, ¿sí? Entonces, la radiación es qué tanta radiación llega, qué tanto se va, cómo funciona esa radiación. Entonces, hay un montón de modelos que dicen cómo. Sea, los modelos de superficie, cómo interactúa, por ejemplo, la radiación con la superficie, y cómo interactúa la capa límite planetaria, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, como se pueden dar cuenta, al final todo parte de la convección. Pero, ¿por qué es importante? Entonces, miren acá, ¿sí? Esto es un cuadrito de los que les mostré, que es de 100 por 100 kilómetros. Tiene que ser muy grande porque precisamente como tiene los computadores tienen que hacer tantos cálculos, los supercomputadores se demoran mucho. Entonces, tienen que ser grande porque si no es imposible, pues, o se va a demorar muchísimo en acabar los cálculos. Pero miren que acá en esta cuadrícula hay un montón de nubes, y al final la convección produce nubes porque es lo que hace ascender el aire. El aire al ascender se condensa, y cuando se condensa, pues produce nubes. Pero miren que aquí hay muchísimas nubes. Entonces, se supone que este cuadro va a tener un solo valor, y uno ya de una vez sabe que eso es un error porque va a haber muchísimas nubes y no una sola. Pero ¿qué pasa si yo hago el cuadro más pequeño? Entonces este cuadro es de 25 por 25. ¿Qué va a pasar? Pues siguen habiendo muchísimas nubes. Si lo hago más pequeño, de 20 por 20, sigue siendo
uno viendo que hay muchas nubes. Entonces yo tengo que encontrar una forma, ¿sí? Para que estas nubes aparezcan sin yo tener que hacer este cuadro tan pequeño que pueda encontrar cada una de las nubes. Me pasa lo mismo para radiación, para todas las variables. Entonces, ¿cómo empezó esto? Con Stommel. Entonces Stommel dijo, bueno, ¿por qué no decimos que dentro de ese cuadrado, ¿sí? Los lugares en donde haya convergencia de aire, entonces que converja y ascienda, pues ahí va a haber nubes, ¿sí? Es muy sencillo, una corriente ascendente que sencillamente me genere nubes. Y pues él lo hizo en 1974, y pues esta idea fue llevada más allá por Arakawa y Schubert. Entonces en ese mismo año, Arakawa y Schubert, que pues todos ellos trabajan en la NOAA, dijeron, bueno, digamos que las corrientes ascendentes se dan, pero de acuerdo a qué tanta fuerza o qué tanta velocidad tengan esas corrientes ascendentes, se va a producir un tipo o otro tipo de nube, ¿sí? Y que no se dé solo y que, digamos, no se pueda dar solo una vez, sino varias veces en un cuadrito, ¿listo? Entonces, aquí podemos ver los diferentes nubes. Pero luego, digamos, estos resultados han sido buenos y los resultados, por ejemplo, del IPCC del 2013 lo pueden comprobar, pero pues les falta, ¿sí? Hay muchas cosas que aún no se entienden muy bien. Y por ejemplo, hay otras ahora enfoques, como por ejemplo el estocástico, que es simplemente ver probabilísticamente cómo se va a comportar una nube. Y de acuerdo a cómo se va a comportar probabilísticamente, pues se va a representar. Y hay otro que, por ejemplo, de un profesor de la Nacional, de meteorología, que entonces él ya no ve esto como una corriente ascendente, sino más bien como una burbuja ascendente. Una burbuja o un termal. Entonces estos termales lo que hacen es ascender y llevar propiedades. Entonces tienen cierta temperatura que asciende o que es transportada por la burbuja. Eh, entonces así es una parametrización. Simplemente yo tengo que describir algo sin describirlo directamente. ¿Sí? Pero todo ese tipo de cosas lo que va a hacer es que se va a hacer muy complicado y va a demorar mucho que un computador haga todos los cálculos. Y uno de los problemas que, por ejemplo, tuvimos mucho con Luis Carlos y con Marco, en que trabajamos en un proyecto en el WRF, y también, por ejemplo, con los muchachos en la Sergio, es que el poder computacional que requiere es muy alto. Entonces, no sé, nosotros hicimos una vez, hace poco una ejecución de 15 días y se demoró 20. Entonces, pues eso no es viable, ¿sí? Entonces ese es uno de los problemas. Se demora mucho y necesita un poder computacional gigantesco que no muchas universidades acá pues lo tienen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en nuestro proyecto? Simplemente escogimos un dominio, entonces aquí hay 3 dominios anidados, uno le da entrada al otro y mejoramos la resolución. Entonces, hay un modelo gigante que resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes y nosotros mejoramos la resolución de ese modelo, le cambiamos la topografía para que estuviera mejor, o sea, para que los resultados se vieran mejor. Y utilizamos 3 dominios diferentes para probar qué está pasando o si eso cambia los resultados. Ah, bueno, quiero que vean que el B es el que mejor resolución tiene. O sea, acuérdense de eso. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente uno le mete un modelo global que tiene la meteorología, ¿sí? Uno acá le mete la parte química con un inventario de emisiones, por ejemplo, este es global, y uno le mete los valores de la topografía, que pues aquí haciendo un poco de publicidad, hay un paper que escribimos precisamente con Marco y Luis Carlos sobre la topografía y mejorarla un montón, termina mejorando el modelo. ¿Listo? Y luego entonces uno corre el modelo y él pues le puede botar lluvia, viento, etcétera, etcétera, y muchos contaminantes, entre ellos el PM10 y el PM2.5. ¿Cómo funciona? Entonces, el modelo tiene 3 partes: el WPS, el AR y el ARW software. Digamos que el output uno es un extra, pero igual uno lo puede usar ya sea con el ARW Post o con el WRF Python, así se llama, WRF Python, algo así. Simplemente GeoGrid coge los datos de la topografía y los pone mejores, o sea, los mejora completamente para el modelo. Entonces, los pone las grillas y demás para que pueda ser leído por el modelo. Un grip hace lo mismo, pero con los datos tanto químicos como físicos, o sea, la meteorología. Y MedGrid lo que hace es coger estos dos y ponerlos en un archivo intermedio para que pueda ser leído. Ahora,
digamos que ya cuando tengo estos archivos, ¿sí? Corro el real. Y el real lo que hace es coger esto y extrapolarlo verticalmente. Entonces ya tengo lo que vale horizontalmente, ahora miremos qué pasa verticalmente. Y ahí corro el WRF. Entonces los resultados que me bota esto, los miro acá, en el área de wpost. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué tratamos de hacer? Utilizamos diferentes parametrizaciones y esquemas, ¿sí? El modelo A, modelo B y modelo C. Y nos dimos cuenta que el modelo que menos funciona es el B. Y es curioso porque tiene mejor resolución. Pero entonces, como aún así parametrizamos, a veces cuando la resolución es tan buena, uno lo que termina haciendo es duplicar los valores de la convección, por ejemplo. Y eso daña la capa límite o le genera errores y al suceder esto, entonces también le va a generar errores a los resultados. Pero entonces acá podemos ver, esto fue lo que encontramos, ¿sí? Digamos en un mapa hecho en Graz. En ese momento no sabíamos usar WRF Python, pero ahora sí. E igual, pues los resultados son bonitos. Y uno puede ver que en noviembre, pues no hubo casi contaminación, ¿sí? En noviembre 22 y 23, pero que en febrero 14 y 15, que es cuando se presentó una alerta porque leía el aire, sí hubo. ¿Listo? Sin embargo, ya después nos dimos cuenta que, por ejemplo, si bien se hubo alerta, no hubo alerta en toda la ciudad, sino solo en una zona. Y pues acá nos podemos mostrar que, digamos, para cada día hay modelos, hay un modelo mejor o un modelo peor, y en realidad uno podría hacer por estaciones. Entonces, en una estación húmeda, el modelo A era mejor y en la estación seca el modelo C era mejor. Bueno, nuestra idea acá era que las bolitas, que son las observaciones, cayeran en el mismo punto que, por ejemplo, las X o el triángulo o la estrella. ¿Listo? Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la estrella cae muy bien, o a veces la X, y que no falla tanto. Entonces es capaz al final de decir, sí, mire, o sea, va a haber alerta muy seguramente. Y pues igual funciona mucho mejor que, por ejemplo, bueno, obtuvimos resultados un poco mejores que los de Kumar, pero muchísimo mejores que los del SimCap, ¿sí? Que acopla tres modelos. Pero aún hay muchas preguntas por resolver. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sabemos que la convección es importante. ¿Cómo se relaciona con el particulado entonces? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, cuál es la relación con de la capa límite con el material particulado? ¿Cómo se ve esa relación en los modelos? No sabemos, aunque Kumar ya avanzó un montón, en cuáles son las mejores parametrizaciones químicas. Entonces, valdría la pena hacer un trabajo de probar, digamos, ya tenemos la física hecha, ya sabemos cuál es la mejor física, cuál es la mejor resolución del dominio. Entonces, ahora, ¿por qué no miramos? Y la mejor topografía. Entonces, ahora falta mirar qué parametrizaciones químicas son importantes. Y este es un trabajo de grado que creo vale mucho la pena hacer. Eh, ¿Qué otros modelos hay? ¿Funcionan mejor o no funcionan mejor? Y esto se los van a responder más adelante. O por ejemplo, ustedes, de aquí a que acabe la presentación, pueden decirme si se les ocurre alguna otra pregunta, ya sea de esto o de lo que les van a explicar. Entonces le doy la palabra ahora a Caroline, que es la que, digamos, la primera autora del paper de máquina de soporte exterior. Bueno, ¿cómo están? Como ya vieron, como ya lo explicó Alejandro, pues para modelar el comportamiento de contaminantes se han usado modelos físicos combinados con modelos químicos que pues presentan un buen rendimiento, pero no son capaces de representar correctamente cosas como, por ejemplo, la variabilidad intraestacional, la organización convectiva, las magnitudes de las concentraciones y pues algunos detalles relacionados con la distribución espacial de la contaminación. Y pues debido a ello se han fortalecido en los últimos años los modelos que utilizan Machine Learning, pues presentan mejores resultados. Y dentro de esos modelos encontramos las máquinas de vectores de soporte o SVM y las redes neuronales artificiales. Yo me enfocaré un poco en las máquinas de vectores de soporte y más adelante en la presentación les hablaremos de las redes neuronales. Y pues, ¿qué son las máquinas de soporte vectorial o de vectores de soporte? Digamos que conceptualmente las SVM son más fáciles de explicar para problemas de clasificación. Entonces las entendemos como un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado que lo que hacen es construir un modelo para predecir un dato a partir de datos de entrenamiento. Esto lo hacen encontrando el hiperplano que maximiza el margen de separación entre clases. Suena un poco confuso, entonces de pronto con este ejemplo me entienden mejor. Supongamos que tenemos dos clases de puntos, los azules y los rojos, y que queremos dibujar una línea que separe las dos clases de puntos. Cuando nosotros lo dibujamos, digamos, intuitivamente,
La podemos hacer de estas dos formas, pero resulta una clasificación errónea porque vemos que los nuevos puntos en realidad deberían clasificarse como rojos y no como azules. Entonces, lo que hace la máquina de vectores de soporte es encontrar la línea que maximiza el margen de separación entre esas dos clases de puntos. Esto se vería así si el problema fuera de dos dimensiones, pero generalmente los problemas tienen muchísimas más dimensiones. Entonces no encuentra una línea, sino un hiperplano que igual maximice el margen de separación entre clases y a partir de ese hiperplano crea los vectores de soporte, que son los puntos que definen el margen máximo de separación. La máquina de vectores de soporte, además, cuando los problemas son complejos, utilizan el truco kernel. El kernel se usa porque, recordando el hiperplano del que les hablé anteriormente, hay muchas veces en que las clases no se pueden separar, en este caso de forma lineal, entonces lo que hace el kernel es crear una nueva dimensión en la que sí se puede separar el hiperplano, es decir, que se obtiene una solución lineal en esa nueva dimensión y al volver a la dimensión de entrada se convierte en una solución no lineal. Entonces, pues, en resumen, el kernel es una función que le permite a la máquina de soporte vectorial comprender mejor el comportamiento de los datos. Entonces, pues tenemos varios tipos de kernel. El primero es el kernel lineal, que se usa en casos perfectamente separables linealmente, como el primer ejemplo. El siguiente es el polinomial, el cual es un polinomio que pasa por el punto que lo que hace es observar o tomar en cuenta no solo los puntos de entrada, sino también las combinaciones de estos, es decir, sus características de iteración. El siguiente es el gaussiano, que crea una campana sobre cada punto, por lo que cada kernel influye en todos los otros puntos. Y finalmente el sigmoideo, que se origina en la teoría de las redes neuronales. Ya con el kernel seleccionado, que generalmente se selecciona, para seleccionarlo, lo que se hace es una consulta bibliográfica y pruebas, ensayo y error. Se tiene que configurar ciertos parámetros. Voy a enfocarme en los parámetros del kernel gaussiano, no solo porque es el que usamos, sino porque muchos fenómenos de la naturaleza presentan un comportamiento gaussiano. Entonces, como les decía, tenemos que configurar parámetros. El primer parámetro es el gamma. El gamma es el inverso del radio de la campana que se pone sobre cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, con un gamma alto, el radio es más pequeño, por lo que la campana sería más pequeña y no va a tener una influencia significativa sobre los demás puntos. Mientras que con un gamma pequeño, la campana va a tener demasiada influencia en los demás puntos y no habrá la especificidad que se requiere para que el modelo sea acertado. Pues veámoslo en las gráficas de la derecha. En la primera gráfica, lo que les decía, de tener un gamma muy pequeño, por lo que no hay una distinción, no hay distinción alguna entre los puntos. En el siguiente ya tenemos un gamma más alto, por lo que se empieza a ver la especificidad. Ya con el parámetro gamma pasamos al parámetro C. El C lo vamos a entender como la diferencia, perdón, la distancia entre la función y los vectores de soporte y lo que nos permite es definir la cantidad de regularización para que el modelo generalice bien los datos en caso de que se presente ruido o sea un conjunto de datos problemático y así se evita el sobreajuste. Entonces, cuando tenemos un C de valor pequeño, el rango de clasificación va a ser amplio. ¿Y qué pasa cuando el rango de clasificación es muy amplio? Pues que puede que no se alcance a diferenciar los datos. Por ejemplo, aquí que no se alcanza a diferenciar entre las dos clases de puntos, por lo que se dan errores de clasificación. Un conjunto C, perdón, con un valor C alto, el margen de clasificación va a ser pequeño, por lo que la clasificación se clasificarían bien los puntos, pero puede requerir más tiempo computacional y puede afectar el rendimiento del modelo. Entonces ya con esto vamos a ver esto un poco más aplicado en un caso de estudio que trabajamos en la universidad. Entonces lo que se hizo fue validar una máquina de vectores de soporte para pronosticar la concentración de PM2.5 en Bogotá. Para hacer esto se tomaron los datos de las dos estaciones de monitoreo de la ciudad de Bogotá, cuya ubicación vemos en el mapa de la derecha. Son dos al sur, que son Tonal San Cristóbal, dos al suroeste, que son Carvajal y Kennedy, uno al oeste, que es Fontibón, cuatro en el centro de la ciudad, que son Puente Aranda, Ministerio de Ambiente, Centro de Alto Rendimiento y las Ferias, uno al noreste, que es Usaquén, uno al noroeste, que es Suba, y uno al norte, que es Guaymaral. Estas estaciones recopilan datos por hora de los contaminantes, criterios y las variables climatológicas y están complementados por el sistema de pronóstico, que es el SINCAP, el cual, como ya veremos más adelante, presenta valores altos de error, por lo que no resulta confiable y es por ello que los protocolos establecidos por la alcaldía son correctivos y no preventivos. Entonces, se descargaron los datos
Pero estos datos tenían muchos fallos, no solo en las mediciones en las que se reportaban valores o concentraciones que no son razonables para la ciudad de Bogotá, sino que también tenían muchos gaps, muchos datos faltantes y no se puede entrenar la máquina de con este tipo de errores. Por lo que se realizó un promedio multianual horario con el que se llenaron los datos faltantes y se reemplazaron los datos que no eran razonables. Ya con los datos corregidos, se seleccionaron los episodios que se iban a modelar a partir del índice de calidad del aire ICA. Esto porque es un índice internacional que pues permite hacer la comparación con otras investigaciones. Entonces se calcularon los ICAs de todos los días desde enero del 2013 hasta diciembre del 2019 y resultó que los días con valores ICAs más altos, es decir, los que tenían peor calidad del aire, estaban situados en 2019, por lo que seleccionaron todos los días de ICA rojo del 2019. En total fueron estos 17 días que vemos en la tabla con su respectivo valor de ICA. Ya con eso se pasó a la construcción de la SVM, se seleccionaron los parámetros que ya les mencioné, el kernel gaussiano, el C y el gamma, todo con ensayos para ver qué valores presentaban mejor rendimiento. Al final, los valores fueron 0.1 para gamma y 10 a la 5 para C. Una vez ya se tenía entrenada la máquina y con los resultados que arrojó, fue necesario realizar una validación, en este caso estadística, para lo que se usó la correlación, el error cuadrático medio, el IOA, Index of Agreement, y el sesgo o bias. Esta evaluación se hizo clasificando los valores como excelente, buenos, malos, según los rangos encontrados en bibliografía, los cuales pues les mostraré más adelante, y para el bias, del cual no se encontraron rangos de clasificación, lo que hicimos fue una comparación con otros modelos. Entonces, en los resultados que vemos, se hizo la comparación del índice ICA calculado con los valores arrojados por el modelo y el mismo índice calculado con los valores observados. Esto se hizo para todos los días, pero pues aquí aparecen únicamente dos, el 15 de febrero, que fue el día donde la alcaldía estableció una alerta por calidad del aire, y el 28 de marzo, porque es el día que presenta mayor valor de ICA, es decir, peor calidad del aire. Sin embargo, ese día no se emitió alerta. Entonces, en la gráfica pueden observar, se muestran los datos de ICA calculado con observaciones en puntos negros, de ICA calculado con el modelo en estrellas azules para las dos estaciones de la red. Las líneas horizontales corresponden a los niveles de ICA que les mostré en la tabla anterior. Para el día 15 de febrero se puede observar que la mayoría de las falencias se dan por sobreestimaciones. Sin embargo, el modelo logra predecir de forma acertada las clasificaciones de la calidad del aire para 10 de las dos estaciones. Y las estaciones que presentan un cambio en la clasificación son Ferias y Saquén, que pasan de ser aceptables a dañinas para la salud de grupos sensibles. Sin embargo, solo Ferias presenta una anomalía superior a una desviación estándar. En cuanto al 28 de marzo, se observa que la mayoría de los errores se dan por subestimaciones, presentando el cambio más significativo en la estación de Suba, que pasa a categorizarse como dañina para la salud a aceptable. En el mapa, en estos mapas ilustramos espacialmente las anomalías, es decir, las diferencias entre los valores ICA observado y ICA modelado, que les mostré anteriormente. Los colores rojos son sobreestimaciones del valor ICA y los azules son subestimaciones. Como vemos el día 15 de febrero, Ferias, Minambiente y Usaquén presentan las mayores anomalías. Sin embargo, Minambiente sigue categorizándose correctamente. Y el 28 de marzo, como les había indicado, las anomalías se dan por subestimaciones, por eso el mapa se encuentra en tonos azules y la estación con mayor anomalía es Suba. En cuanto a la evaluación estadística del modelo, esos son los 4 parámetros que les mencioné. En este gráfico ilustramos, en esta primera gráfica ilustramos únicamente los 3 primeros, debido a que estos se pueden clasificar como excelente, bueno o deficiente. Entonces, del total de datos modelados, el 5.9% presentan una correlación excelente, el 70.58% una correlación buena y el 23.52% una correlación mala. En cuanto a RMC, el 58.83% presentan valores excelentes, el 41.17% valores buenos, no tenemos valores malos, y el 64.71% de los valores presentan un IOA excelente y los restantes buenos, de nuevo, no hay valores deficientes. Hablando del promedio general obtenido por todo el modelo, se tiene una correlación de 0.654 que se clasifica como buena,
un RMS de 9.302 microgramos sobre metro cúbico, que es excelente, un IOA de 0.732, igual es excelente, y un bias de 1.450 microgramos sobre metro cúbico, que como les decía, no tenemos parámetros para comparar, pero resulta bajo cuando se compara con otros modelos usados. Bueno, entonces, hablando de las ventajas de este modelo, primero, los resultados que se obtienen con él son mejores que los que se han obtenido en otras investigaciones, e incluso el modelo resulta ser 4 veces mejor que el usado por la Secretaría Estatal de Ambiente, en parámetros estadísticos como el RMSE, que pues nos permiten realizar la comparación entre modelos, aunque estos estén construidos de manera diferente. Cabe aclarar que si bien los modelos físico-químicos son usados con mayor frecuencia para la evaluación y el análisis de escenarios de contaminación que para la predicción, lo que hace que pues, sean de una naturaleza distinta a, a este modelo y que tengan errores asociados a inventarios de emisiones que usan. Lo que queremos mostrar es que un enfoque en Machine Learning permite tener mejores resultados al usar los datos precisos de la red y no inventarios globales, por ejemplo. La segunda ventaja es el tiempo computacional que requiere modelar estos datos, que es apenas de un par de minutos para la predicción de las dos estaciones, mientras que el mismo procedimiento con otros modelos puede tomar horas. Estas dos ventajas hacen que este tipo de modelo con Machine Learning sea viable para ser usado como herramienta de desarrollo de alerta temprana en la ciudad. En cuanto a las limitaciones del modelo, nos encontramos tres. La primera es la calidad de los datos de entrenamiento, pues como se presentan datos faltantes que fueron reemplazados por su respectivo promedio horario mencional, al modelo le es difícil predecir el comportamiento de estos datos. La segunda limitación son los cambios rápidos en la tendencia que sigue la concentración. Cuando nos referimos a cambios rápidos, hablamos de mayores de 30 microgramos sobre metro cúbico de una hora a otra. Estos dos errores anteriores generan además ruido en la predicción de las siguientes horas que pues no presentan este tipo de falencias. Por último tenemos la acumulación del error, pues cuando se predice una hora se tienen 120 datos observados, mientras que con el transcurrir de las horas modeladas disminuye el número de datos observados y aumenta el número de datos modelados, lo que hace que se acumule el error hora tras hora. El máximo de horas que se pueden simular con este modelo en particular son 30, porque a partir de esa hora los valores de RMS superan el límite, entre la frontera entre los valores buenos y eficientes que vimos anteriormente. Si de pronto están interesados en leer un poco más a fondo, en este caso de estudio y también haciendo algo de publicidad, okay, pueden ver las ecuaciones con mayor detalle y demás, lo encuentran en internet, pueden escanear este código QR o de pronto al final los que estén interesados nos dicen y les podemos enviar el artículo completo pues para que lo tengan. Ya hablando de trabajos futuros de lo que queda por hacer, pues primero tenemos diversificar el arreglo de datos, como ya vimos, lo hicimos de una forma, digamos, sencilla, usando el promedio multianual horario. También incluir variables meteorológicas dentro del modelo. Evaluar este tipo de modelo con otros contaminantes, con SOX, no sé, con otros contaminantes criterios. Usar también redes neuronales recurrentes, crear un modelo con redes neuronales recurrentes que lo veremos más adelante, y implementar esto convertirlo en una herramienta para un sistema de alerta temprana, que igual lo veremos más adelante en la presentación. Entonces, le doy la palabra a Camilo. Bueno, hola. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las redes neuronales. Entonces, bueno, voy a empezar a explicarles, digamos, qué son las redes neuronales. Las redes neuronales son una rama del Machine Learning que en los últimos años ha sido aplicado con bastante éxito. Lo han usado, digamos, para crear chatbots, que son esos, digamos, robots con los que uno puede chatear. Para, digamos, esos autos que se manejan solos, también entrenan redes neuronales para que lo hagan. También la han aplicado para hacer teledetección, digamos, cogen imágenes satelitales o cogen imágenes de la cobertura vegetal y por medio del Machine Learning y de redes neuronales logran identificar qué tipo de cobertura es cada una. También ha sido aplicado con éxito para la seguridad informática, pero pues en este caso lo veremos para las ciencias atmosféricas. Las redes neuronales básicamente están inspiradas en el funcionamiento, digamos, del cerebro humano. A nivel general, el cerebro humano tiene unas neuronas
que están conectadas con otras. Y digamos, una neurona recibe ciertos estímulos eléctricos y dependiendo de qué tipo de estímulo sea, decide si se activa o no se activa, y en caso de activarse, manda información a las siguientes neuronas con las que está conectada. Entonces, básicamente, este es el funcionamiento que se intenta, digamos, replicar con este sistema de redes neuronales. Entonces, acá tenemos una imagen en donde puede explicar cómo funciona una red neuronal. Entonces, en la parte izquierda podemos ver que tenemos unos datos y estos datos van a ingresar a la red neuronal. Entonces, acá es una red que tiene 3 capas. Tiene una capa de entrada, tiene una capa oculta. Las capas ocultas, digamos, en este caso tenemos una, pero pues pueden ser más, pueden ser 2, 10, 20, 100, dependiendo, digamos, del ejercicio que se quiera resolver. Y finalmente tiene una capa de salida. Entonces, la capa de entrada va a recibir los datos, la capa de entrada los pasa a las capas ocultas, en la que se va a encargar de ajustar unos pesos y unos valores para finalmente entregar un resultado y dar una salida. Siguiente. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona cada neurona. Digamos, en la imagen anterior, cada circulito era una neurona. Entonces vamos a mirar cada círculo, cómo funciona. Entonces tenemos el círculo acá en el centro, que es una neurona, que está conectada en este caso a otras 3. De cada una va a recibir un valor X y un peso W. Y estos valores van a entrar a la red. También va a entrar un bias o un sesgo, que es el encargado de definir qué neuronas se van a activar más, están más propensas a activarse más o a activarse menos. Y acá dentro de la red vamos a tener una función de activación y después vamos a tener una salida. No, atrás. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de cada neurona? Lo que va a hacer la neurona va a ser hacer una sumatoria de todos los pesos W, que los pesos es a qué conexión le va a dar más importancia que a las otras, y va a tener un valor X. Todos estos los va a sumar, después va a sumar al resultado del bias, y finalmente lo va a pasar por una función de activación, que es la que va a decidir si va a mandar información a la siguiente capa o a las siguientes neuronas con las que está conectada o no. Por ejemplo, dentro de las funciones de activación tenemos la función sigmoidal, que lo que hace es clasificar los valores, darle un valor entre 0 y 1. En caso de ser 0, no va a mandar la información a la siguiente capa. En caso de ser 1, va a mandar información a las siguientes neuronas con las que está conectada. Ahora sí, siguiente. Bueno, entonces acá voy a explicar cómo funciona, digamos, el entrenamiento de la red. Entonces acá podemos ver que tenemos el eje A, que en este caso podemos poner los valores X que vimos en la imagen anterior. Tenemos el eje B, que en este caso pueden ser los pesos, puede ser el parámetro de los pesos, y también tenemos el eje E, que va a ser el error. El error, acá en este caso puede ser el error cuadrático medio, en donde vemos la sumatoria de H de X, que son los valores reales, menos Y, que son las predicciones, elevado al cuadrado sobre el número de los valores totales. Entonces eso va a ser el eje E. Y acá, como les mencionaba, en el eje A ponemos los valores de X y en el eje B ponemos todos los valores de los pesos, que son los que se van a estar ajustando. En la primera iteración, digamos, una red neuronal aprende por diferentes, digamos, etapas o diferentes ejecuciones. La información va a pasar varias veces por la red. Entonces, en la primera, digamos, ejecución o en la primera época, va a asignar, digamos, para los X y las W unos valores aleatorios. Y, digamos, este valor aleatorio lo vamos a situar o queda graficado en el punto que vemos en la gráfica, en el punto A. Ahora, lo que va a intentar hacer la red neuronal es utilizar esta función, que es la de gradiente descendiente, para llegar del punto A al punto B, que es el punto de la función en donde el error es mínimo. Para ello, lo que va a hacer es, en este punto, calcular derivadas parciales con respecto a A y con respecto a B, que son las que pueden ver acá, son la ecuación 2A y 2B, que le van a indicar cuánto se tiene que ir moviendo en cada uno de los ejes, cuánto tiene que ir modificando X y cuánto tiene que ir modificando W, que son los pesos, para al final llegar a un mínimo, que en este caso sería el B. Entonces esto lo va haciendo con derivadas parciales, ir calculando la pendiente que le va indicando hacia dónde se tiene que ir moviendo.
Entonces ahora sí pasaré a explicar como tal las redes LSTM. Digamos, anteriormente vimos cómo funcionaba una red neuronal, digamos, más clásica, pero digamos el problema que presentan estas es que no tienen como un estado de memoria a largo plazo. Entonces, las redes LSTM fueron creadas justamente para manejar ese tipo de información en la que se tuviera que almacenar la información a largo plazo y también para manejar información en la que el orden de la información es importante, por ejemplo, como los videos, para entender, digamos, si vemos una película, para entender lo que pasa en una película es importante tener en cuenta el orden en el que van pasando los hechos. También para manejar series de tiempo, como en el caso que estamos viendo, para manejar todos estos datos de física atmosférica y todos estos datos, series de tiempo, y también para el lenguaje natural, en el que el orden en el que se ingresan, digamos, las palabras o el orden en el que nosotros decimos algo es importante para entender el significado. En este caso nos vamos a centrar en las series de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces acá, como les mencionaba, el orden es importante y también, digamos, las redes neuronales de las más clásicas, entonces tienen un número de entradas que es fijo. Entonces acá podemos ver la figura A, que en este caso sería una red neuronal clásica, en donde vamos a tener, digamos, una entrada, y una entrada pasa a la red, y después vamos a obtener una salida. Y entonces, digamos, si nosotros queremos ingresar una cadena de texto, digamos, para entenderlo más fácil, vamos a ingresar, digamos, la frase hola, ¿cómo está? Entonces lo que vamos a tener son diferentes tipos de X, un X para cada una de las palabras, por ejemplo, una para hola, otra para cómo, otra cómo es, para esta, y todas esas van a entrar al mismo tiempo a la red y se va a obtener una salida. ¿Qué pasa, digamos, cuando este ejercicio se vuelve más complejo? Que encontrar una solución para este tipo de ejercicios es más difícil. Y además, en este tipo de neuronas, de redes neuronales, el número de entradas, digamos, en este caso sería 3, pero si tenemos una mayor cantidad de datos, entonces tendríamos que dejar muchas entradas que fueran nulas y esto no resulta eficiente. Entonces, para solucionarlo es que se crean las redes neuronales recurrentes, que lo que hace es tener un valor, va a ingresar a la red y ese mismo valor lo guarda y va a volver a entrar. Esto asegura que se mantenga un orden, digamos que en la serie de tiempo es importante, y que la información se mantenga y perdure en el tiempo. Entonces, vamos a explicar cómo funcionan las redes LSTM, que son las que ya tienen como un estado de memoria. Entonces acá, como podemos ver, tenemos tres redes neuronales, que son los cuadros verdes, y digamos cada una de los cuadros tiene una entrada X y va a tener una salida. Entonces acá vemos por dentro, en la imagen del centro, vemos que tiene, digamos, una red LSTM por dentro, o porque está compuesta. Entonces, siguiente. Entonces, la primera parte es la celda de estado, que va a ser la memoria de la red. Entonces, esta va a ser como una línea transportadora en la que la información se va a ir modificando a lo largo que va pasando por las diferentes redes. Se puede ir borrando información, podemos ir agregando información, dependiendo de si esta es relevante o no es relevante para entender el resultado final. Entonces, acá tenemos la primera compuerta. Digamos, las redes LSTM manejan 3 compuertas, que son las compuertas que se encargan de eliminar la información, de actualizarla, y las de salida. Entonces, el recuadro en amarillo es una red neuronal que tiene una función de activación sigmoidal. Esta va a recibir como entradas el estado oculto, o sea, la información que recibe de la capa anterior, y va a recibir una nueva entrada X. Entonces acá tenemos la misma ecuación que les mencioné antes, en donde tenemos los pesos, va a recibir como X, va a recibir el HT del estado oculto anterior, la nueva información, y le va a sumar el bias, y la va a pasar por la función de activación. Acá WF y BF son parámetros que se van aprendiendo durante el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Entra la información a la red neuronal. En este caso, la función segmental los va a clasificar entre 0 y 1. En caso de que sea 0, o valores cercanos a 0, la información va a ser retirada porque va a ser información que no es relevante para hacer la predicción de los valores que nosotros queremos. En caso de que sea 1, pues es información que es importante o que es relevante y va a entrar
a la celda de estado, que es la que tenemos arriba. Entonces, en esta parte, la forget gate se encarga de eso, de clasificar qué información será borrada, qué información dejará pasar. En la siguiente parte tenemos la update gate, que es la encargada de actualizar los datos. Una vez que ya, digamos, en la anterior supimos qué datos vamos a eliminar, ahora esta es la que se encarga de definir qué datos o por qué datos los va a reemplazar. Entonces acá está definida por dos tipos de redes neuronales, que son los dos recuadros que vemos en amarillo. La primera con una función de activación simultánea, que como les mencionaba iba de 0 a 1, y la función tangente hiperbólica que va de -1 a 1. Entonces tenemos el estado o la información que viene de la capa anterior y tenemos una nueva entrada X para esta capa. Entonces para el primero, que es el vector IT, va a estar, lo que vamos a hacer va a ser ingresar estos parámetros que les mencioné y los va a multiplicar por el peso y le va a agregar el bias, que son WI y BI, que es en la ecuación que vemos en la parte de arriba, que son parámetros aprendidos durante el entrenamiento. Los va a pasar por una función de activación simultánea y en este caso nos vamos a quedar con los valores que son cercanos a 1. Y los demás, como les menciono, van a ser eliminados. Después, la función tangente, bueno, la capa que tiene la función de activación tangente hiperbólica, lo que se encarga es de generar nuevos valores candidatos para reemplazar los anteriores. Entonces es lo mismo. Acá en esta ecuación, en la número 2, o en la que está acá abajo, tenemos WC y BC, que son parámetros aprendidos durante el entrenamiento. Entonces, siguiente. Entonces ahora llegamos acá a la parte en donde se va a actualizar toda la información. Entonces el nuevo estado, el nuevo estado de la celda de estado va a ser igual a FT, que es el vector de lo que va a olvidar, por el estado de celda anterior y más la actualización, que son los datos que va a agregar. Entonces va a multiplicar el vector IT, que son los valores que se quedan, por los valores candidatos y acá ya tendríamos los nuevos valores actualizados. Y finalmente, tenemos la output gate, que es la que se va a encargar de generar el estado oculto que va a recibir la siguiente capa. Entonces, esta va a ser HT, que es igual a OT por tangente hiperbólica de CT. CT es, como les menciono, el nuevo estado oculto de la celda, lo pasa por la función tangente hiperbólica, porque en este caso es para reclasificar los valores entre 1 y -1, que es el rango en el que se maneja este estado oculto, y lo va a multiplicar por OT, que en este caso OT, de nuevo es WO por las entradas que ya vimos, HT-1, el estado oculto anterior, la nueva información, más BO, que son parámetros aprendidos durante el entrenamiento. Acá los clasifica, pues por la función sigma y tal, determina cuáles se quedan, y acá les aplica finalmente un filtro, que es la multiplicación, y ya saldría la información para la siguiente capa. Entonces, como vimos, esta era, digamos, la forma en la que la información se puede ir manteniendo a lo largo del tiempo, porque vemos que es, como les mencionaba al principio, como una línea transportadora, en donde al principio tenemos una información y la vamos a ir cambiando, si tenemos información más relevante o no. Entonces ahora pasaré a hablarles sobre el caso de estudio que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué librerías nosotros manejamos para hacer redes neuronales? Actualmente existen un montón, la verdad, pero nosotros en este caso utilizamos TensorFlow, que es lo que, digamos, más se está utilizando actualmente, que es una librería creada por Google, y utilizamos también Keras. Keras lo que hace básicamente es recoger todo TensorFlow, digamos, todas las redes neuronales y todos los parámetros, los optimizadores, todo que ofrece TensorFlow, y entregarlo de una manera que se pueda, digamos, programar de una manera más fácil. Y también manejamos Sklearning, sklearning, para la reclasificación de valores, para normalizarlos en este caso, que ya más adelante lo veremos. Entonces, para este caso, nosotros elegimos el contaminante criterio PM2.5 y cogimos también variables meteorológicas. Cogimos humedad relativa, temperatura, radiación, rapidez del viento y dirección del viento. Y la idea era con estas variables predecir 24 horas futuras. Entonces, siguiente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, el primer paso fue descargar de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, descargar toda la información. Esta información presenta, digamos, en la serie de tiempo, presenta
digamos, espacios en blanco, digamos, horas en las que la estación no hizo la medición, y todo esto son, digamos, valores que nosotros tenemos que cambiar porque todos los sistemas de aprendizaje, como las redes neuronales, también las máquinas de soporte vectorial, si tenemos datos en blanco, va a generar errores, porque cada punto, cada celda dentro, o cada valor dentro de la serie de tiempo, para la red neuronal va a tener un significado. Entonces es importante hacer la imputación de datos. Que la imputación de datos es básicamente llenar todos esos datos que no tienen valores. Otra opción sería eliminarlos, pero en este caso estaremos alterando, digamos, el comportamiento de la serie de tiempo, digamos, el comportamiento diurno de la temperatura. Estaríamos, digamos, cortando las horas en las que no midió y podríamos pasar de temperaturas de la mañana, temperaturas de la tarde, y generaría errores. Entonces, esta imputación de datos es llenar esos valores, en este caso, con el promedio horario. Después lo que se pasa a hacer es una normalización de los datos, que esta es una práctica que generalmente se realiza para mejorar el resultado del entrenamiento y para que la red entrene más rápido. Después se crean trenes de entrenamiento. Entonces, acá tenemos el input shape, que estos son las X y las Y del modelo. Entonces, en el input shape, que serían las X, son los valores de entrada, que en este caso nosotros escogimos 96 horas para crear los dos shapes. Cogimos 96 horas. Entonces, de esas 96 horas, cogimos 48, para que fueran las entradas, para que fueran esas X, y 24 para que fueran las salidas, 72 horas, perdón, para que fueran las salidas. Entonces, con 48 horas del pasado, vamos a predecir 24 horas del futuro. Después, estos son los trenes de entrenamiento que se crean, cómo se crean esos paquetes, y después ya pasamos al modelo de la red neuronal, y finalmente se evalúa si el modelo aprendió bien o no aprendió bien, está sobreestimando valores, hay un sobreaprendizaje y todos estos temas. Y ya después, ya una vez que se tenga, digamos, la red neuronal entrenada, ya lo que se pasan es hacer las predicciones. Ya, digamos, para cada vez que nosotros vayamos a generar una predicción, no es necesario hacer el entrenamiento. Nosotros lo que hacemos es guardar el modelo y guardamos cada uno de los pesos, y ya lo único que se hace es cargarlos porque ya estaría la red entrenada. Entonces, para la predicción se selecciona un día en el que haya un episodio de contaminación. Después, estos datos se normalizan. Esto no es un paso obligatorio, pero es una buena práctica, hacer la normalización de datos. Y después se crea el tren de entrada, que en este caso, como les decía, son 48 horas para predecir las siguientes 24. Se pasan este shape de 48 horas, datos, a la red neuronal. Después la red neuronal pues va a sacar los datos que están entre 0 y 1, porque pues se pasó la normalización, entonces se rescalan los datos para pasar ya a las concentraciones, y por último se hace una predicción. Se evalúa la predicción si concuerda con los datos observados. Entonces, para este caso de estudio, nosotros lo que utilizamos fue este tipo de estructura de red neuronal. Entonces, acá, como podemos ver, tenemos al principio la capa de entrada, después lo pasamos por una red LSTM, y después lo pasamos hacemos un dropout, que el dropout básicamente nos sirve para evitar el sobreentrenamiento. Digamos, si una capa tiene 100 neuronas y nosotros le ponemos un dropout del 20%, lo que va a hacer es desactivar el 20% de las neuronas de esa capa. Y eso se hace para evitar el sobreentrenamiento, para que la red, digamos, no coja siempre la misma ruta para hacer las predicciones, sino va desactivando neuronas al azar para ir encontrando diferentes rutas, diferentes X, diferentes Ws, y al final encontrar cuál es la mejor ruta para hacer la predicción. Después lo pasamos por otra red del STM y finalmente por dos capas que son densas. La última capa, acá es importante, que como pueden ver acá tiene un output que es de 24, que es una para cada hora. Entonces acá tenemos la configuración que
que se hizo, las épocas son 150 épocas, o sea, la información va a pasar, va a pasar 150 veces, y la información va a ir pasando de a paquetes, digamos, de a 12, va a ir pasando la información por la red neuronal. Las funciones de activación, en este caso, son tangente hiperbólica para las dos primeras redes, que eran las LSTM, y lineal para las que son densas. Acá las neuronas por cada una de las capas, 96 para la primera LSTM, 72 para la segunda, y 48 y 24 para las densas. El optimizador, que el optimizador es lo que se usa, digamos, ¿se acuerdan, digamos, de la imagen del gradiente descendiente? Entonces el optimizador lo que hace es determinar cuál cambio es el mejor para los pesos y para las X. Y la función de pérdida, que en este caso es la del error cuadrático medio. ¿Qué resultados encontramos? Entonces acá podemos ver, acá digamos el funcionamiento para los resultados va a ser similar al que vimos para la máquina de soporte vectorial. Entonces acá tenemos la variable, tenemos acá el parámetro de evaluación, que es la correlación, el error cuadrático medio o el IOA. Tenemos acá su clasificación entre excelente, buena y mala, que estos datos pues son obtenidos de la EPA, de Boylan y Russell y del trabajo de Marco Guevara para sacar estos rangos. Y adicional a eso, nosotros algunos los hicimos más rigurosos. Acá, como podemos ver, para el caso del PM2.5, la mayoría de los datos, por ejemplo, se encuentran entre un rango entre excelentes y buena, y solo el 1.47% con respecto a la correlación son malos. Ahora pasamos a ver, digamos, el error cuadrático, no, anterior. Pasamos a ver el error cuadrático medio, en donde vemos que solo el 0.98 de los datos son malos, mientras que los demás se encuentran entre un rango entre excelente y bueno, y un comportamiento similar vemos para el IOA. Acá en la gráfica ya de la derecha podemos ver cómo es el comportamiento en comportamiento para las 24 horas, que son los compuestos, y vemos que se ajustan bastante a las predicciones, que en este caso son los punteados, ¿sí? y los datos reales, que en este caso es la línea anaranjada. Siguiente. Acá podemos ver la información para la temperatura. Como podemos ver también, digamos, esta se ajusta mucho mejor los datos observados a las predicciones. Acá, pues, ya siguiente. Lo mismo pasa, digamos, para los datos de radiación. Acá también podemos ver acá la tabla. Vemos que la mayor tipo, digamos, de los datos se encuentran siempre entre un rango entre excelente y bueno. Entonces, bien. Y acá les muestro, digamos, acá la dirección del viento, que en este caso fue la que mayor error tuvo. Como podemos ver acá en las gráficas de barras, podemos ver que encontramos resultados que no son, digamos, lo suficientemente buenos. Digamos, ya la porción de predicciones malas aumenta, digamos acá en el primero es de 35.29, en el segundo es 58.82. Entonces, ya para no aburrirlos más, ¿sí? Acá ya podemos ver más o menos en general, pues cómo es cómo fue cada uno de los comportamientos de las diferentes variables. Como pueden ver, el PM2.5, la radiación, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, que nosotros la dividimos en sus componentes también. Se ajustan bastante bien los modelos a las predicciones, como les digo, en anaranjado el STM y en todas las observaciones. Y el peor resultado fue para la dirección del viento. ¿Sí? Entonces, entonces acá nosotros pues dijimos, bueno, ¿a qué se debe que la dirección del viento pues haya sido la peor? Entonces nosotros calculamos el rango intercuantílico, que básicamente es el rango intercuantílico, mide cuál es la fluctuación entre los datos. Como vemos,
para el PM2.5, para la temperatura, para la velocidad del viento y para la humedad relativa, los datos no tienen mayores fluctuaciones o no tienen mayores cambios, mientras que vemos que el rango intercuartílico aumenta más para la radiación y para la velocidad del viento. En el caso de la radiación, se puede explicar por la variable que como vemos, si quiere la anterior, que como vemos, acá vemos la figura de la radiación y vemos que, que digamos de 6 a 8, digamos en 2, 3 horas, pasa de valores que van de 0 a valores que van incluso de 400 hasta 600 watts por metro cuadrado. Entonces, este cambio hace que el rango intercuartílico aumente. Mientras que si vemos la dirección del viento, la naturaleza de esta variable es que no va cambiando o no hay un comportamiento que se pueda definir como en el caso de la radiación, que siempre va a tener el mismo comportamiento. En el caso de la dirección del viento puede cambiar, digamos, en 10 minutos, puede cambiar ya la dirección del viento. Entonces, por su naturaleza y por sus fluctuaciones y su cambio constante, su cambio que siempre es constante, siempre va cambiando, es que el rango intercuartílico aumenta y esto genera que se genere un mayor error. Bueno, entonces como vimos que las redes LSTM funcionaron bien para los datos de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire. ¿Qué trabajos o qué ideas pueden haber para el futuro? El primero es un trabajo con un enfoque bidimensional. Como vimos, ya miramos solo lo que vienen a ser puntos, solo los puntos en las estaciones, pero también ya para un trabajo futuro pasará a ser como un trabajo en 2 dimensiones, incluso en 3 dimensiones, como lo hace el modelo WRF. Ya pasar, digamos, a un enfoque de mallas, podría ser lo que se puede hacer. Otro trabajo podría ser trabajar con una red que tenga múltiples entradas, como la que vemos acá en la imagen. Digamos, para predecir ozono, no solo que dependa de los valores del ozono de las 48 horas anteriores, sino, por ejemplo, ingresar también los valores de la radiación. Y entre estas dos, se podría definir o tener una mejor predicción de las siguientes 24 horas. Y también lo que se podría hacer, y digamos ahorita en la presentación se me ocurrió, era mezclar lo que viene a ser el WRF con las redes neuronales. Como vimos, uno de los problemas del WRF era el tiempo computacional, que pues siempre se demora. Entonces lo que se podría hacer es ejecutar el modelo WRF con una resolución baja para que haga las predicciones más rápidas y después como un procesamiento sea con la red neuronal para ajustar mejor los valores. Entonces sería como mezclar los dos, que las salidas, o sea, que las predicciones finales hayan pasado por una red neuronal. Entonces tendríamos todo ese componente físico que digamos es lo que me gusta del WRF, que hay una matemática y hay un fundamento físico de fondo. Tenemos ese fundamento y ya estaríamos haciendo el procesamiento para ajustar mejor esas salidas del WRF a la realidad con una red LSTM. Bueno, buenos días. En esta última parte ya y siguiendo una línea cronológica, o bueno, no cronológica, sino lógica para nosotros, ya teniendo la validación de los modelos de inteligencia artificial y los modelos físicos, quisimos hacer un sistema de alerta temprana para la ciudad de Bogotá, o bueno, no hacer, sino mejorar el que existe. Siguiente, por favor. Bueno, Alejandro les mencionaba al principio que el SIMCAP que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente es un ensamble de modelos. Tiene un modelo meteorológico, que es el WRF, y 2 modelos de dispersión de contaminantes, que son el CIMAC y el CALPUF, con el objetivo de modelar los contaminantes criterio en la ciudad. Esta tabla es de un informe que pedimos a la Secretaría pues para ver el desempeño de este ensamble de modelos y compararlo con lo que lo estábamos haciendo.
Nos vamos a centrar solo en el material particulado porque pues es lo que hemos estudiado. No sé si Alejandro les mencionó al principio, creo que sí, lo hemos estudiado es porque es el de mayor relevancia por su persistencia, composición y tamaño en la ciudad de Bogotá. Y nos vamos a centrar en los parámetros que nosotros podemos comparar con los modelos que trabajamos, que es el error cuadrático medio, la correlación y el índice de concordancia. Podemos ver que en comparación, como mostraba Caroline, Alejandro y Camilo anteriormente, el error cuadrático medio es bastante alto en comparación a los modelos que trabajamos. La correlación, según los parámetros que nosotros establecimos y los rangos para cada uno de estos parámetros, son deficientes las correlaciones para el material particulado y el índice de concordancia también es bastante bajo. Otro enfoque que le quisimos dar y diferenciador al que existe actualmente en la ciudad de Bogotá es un enfoque hacia el riesgo. ¿Por qué hacia el riesgo? Porque puede existir una parte de la población que esté más expuesta o que tenga una mayor probabilidad de tener una enfermedad respiratoria a causa de la contaminación atmosférica. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Caroline les mostró un mapa muy parecido a este con las estaciones de monitoreo, pero en este caso necesitábamos relacionar el porcentaje de la población, es decir, la cantidad de personas por un área, ¿no? Entonces cogimos el área de influencia para cada una de las estaciones de monitoreo, la seleccionamos dividiendo la ciudad por UPZs y por radio, las más cercanas a cada una de las estaciones. Encontramos en total 12 áreas de influencia y las nombramos igual que las estaciones de monitoreo. Y así pues ya teníamos valores tanto de concentración en un lugar como de porcentaje de población. Siguiente. Bueno, entonces aquí quisimos darle a la parte de la predicción para la alerta temprana dos subpartes, digámoslo así. Primero es la evaluación determinística del modelo. Entonces lo que hicimos fue, con los trabajos anteriores, en un diagrama de Taylor, evaluamos cuál iba a ser el que íbamos a usar para la predicción en este caso. Como hemos visto, el mejor hasta el momento es la red neuronal recurrente, la última que explicaron, y también lo decidimos usar por el tiempo computacional que tiene. Podemos ver que en la predicción a 48 horas logra representar mejor los picos de las concentraciones observadas, que son los puntos, como podemos ver ahí. Y en cuanto a desviación estándar es menor y la correlación es mucho mayor. Ahora, para este punto, y buscando literatura, encontramos que existe un componente probabilístico que se usa y es válido usarlo, dado que se contempla la incertidumbre de los datos de riesgo. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros usamos el método de Monte Carlo, hallamos las distribuciones de probabilidad para cada una de las estaciones con un N experimental de 2000 y una confiabilidad del 90%. El método de Monte Carlo lo que hace es predecir de forma aleatoria los valores, intentando, sí, como reproducir la distribución de probabilidad para cada una de estas estaciones. Entonces, esto ya nos añade a nuestro sistema de alerta temprana esa probabilidad que siempre hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de riesgo, por lo que mencionaba al principio, de la incertidumbre que tiene este. Siguiente. Bueno, yo les he hablado que distribuimos la ciudad por grupos poblacionales, pero no les había mencionado cuáles. En total son 8, porque bueno, generalmente se habla de grupos sensibles, que son los bebés, los niños y los ancianos. Pero pues decidimos hacerlo sin saber cómo iba a resultar para hacerlo para toda la población y resultó ser un análisis muy importante y me adelanto un poco, dado que la población que está con un mayor riesgo no son ni los bebés, ni los niños, ni los ancianos, sino son los adultos, en especial las mujeres. Bueno, entonces lo dividimos en 8 grupos, los bebés y los niños en un solo grupo, las personas jóvenes, adultos y ancianos, los subdividimos entre hombres y mujeres. Esto lo hicimos por rango de edad, ahorita va a ser un poco, bueno, al final van a ver cuáles son los rangos de edad que tomamos para cada uno.
La ecuación de riesgo al final termina siendo la concentración del contaminante por el porcentaje poblacional de cada uno de estos grupos, de estos grupos poblacionales. Entonces la hallamos y ya haciendo el análisis de errores y de correlación para la máquina de soporte vectorial, solo la predicción de la máquina de soporte vectorial y la predicción de la máquina de soporte vectorial más el método de Monte Carlo, el método probabilístico, encontramos que, tiene en la mayoría de los casos errores muy poco más altos para cuando se le incluye el análisis de Monte Carlo. Sin embargo, no son tan altos y si nos basamos en los parámetros y los valores que nosotros hemos tomado como buenos, excelentes, buenos y deficientes, estaríamos siempre dentro del excelente. Solo hay una estación que tiene siempre problemas y es la estación S7 o el área de influencia S7, que es Fontibón, y esto se debe básicamente a la naturaleza de los datos y como Caroline les mencionaba al principio, no sé si se acuerdan, que existen muchos datos faltantes, entonces hay que rellenarlos, esto pues genera errores. Bueno, se me olvidaba mencionarles y explicarles por qué es un poco mayor los errores para Monte Carlo, pues al contemplar la incertidumbre, pues existe la probabilidad de que estos errores se incrementen. Siguiente. Estos ya son los resultados, este es un poco ya corto, parte de la presentación. Como resultados también decidimos hacer un mapa de anomalías, como lo hicimos para la máquina de soporte vectorial, pero esta vez para la red neuronal recurrente. Como les mencionaba Caroline, los valores azules son subestimaciones anterior, y los valores rojos son sobreestimaciones. Vemos que hacia el suroccidente de la ciudad, que es una zona de especial relevancia, son más hacia los blancos, es decir, no se subestiman ni se sobreestiman los valores. Sin embargo, hay estaciones específicas donde sí, aunque no es de forma muy significativa, puede llegar a ser importante la sobreestimación o subestimación de estos valores. A mano derecha encontramos el porcentaje de riesgo para las mujeres adultas el día 28 de marzo. Entonces podemos ver que, como les mencionaba, hacia el suroccidente de la ciudad, esta zona de localidades de Osa, Ciudad Bolívar, Kennedy, tienen un riesgo mayor, o sí tienen un riesgo mayor las mujeres. Solo decidimos mostrar las mujeres, pues por temas logísticos, pero pues lo hallamos para cada uno de los grupos sensibles. Y bueno, entonces para cada una de las estaciones, como les mencionaba, ahora áreas de influencia, hallamos este porcentaje. Siguiente. Y bueno, entonces la segunda parte de la alerta temprana es el protocolo, ¿no? ¿Qué se va a hacer si yo ya sé que tengo en 48 horas alerta amarilla, ¿no? En la ciudad de Bogotá existe un protocolo para este tipo de ocasiones, es cuando nos dicen, hay alerta amarilla, y empieza la Secretaría Distrital de Ambiente a tomar medidas. Este protocolo que tiene Bogotá lo hizo el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Nosotros lo tomamos como base y tomamos, como les mencionaba, para todo el trabajo de literatura internacional, modificando el protocolo, ya no para toda la población, sino para cada subgrupo de la población o para cada grupo poblacional que nosotros seleccionamos, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cómo funciona? A grandes rasgos, es un semáforo. Entonces, cuando tengo alerta amarilla para los hombres adultos, voy a hacer estas acciones. Cuando están en riesgo, tienen un mayor riesgo los hombres. Cuando están en un mayor riesgo los ancianos, entonces tengo estas acciones específicas. Y así fue como desarrollamos en general para cada uno de los niveles de alerta para cada grupo poblacional. Siguiente. Y bueno, esto ya es un resumen gráfico de como todo el desarrollo y la trazabilidad del trabajo en general. Primero, para tomar y para desarrollar el modelo determinístico, tomamos los datos meteorológicos y el inventario de emisiones de la red para material particulado 2.5 micras. En
ahí le anexamos el modelo probabilístico y con esto predecimos el material particular a 48 horas. Ahora, con esa predicción hallamos el riesgo con la ecuación que les mencionamos para cada uno de los grupos sensibles, que son 8, como les mencionaba, y ahí ya pueden ver de forma más clara los rangos de edad que tomamos para cada uno. Intentamos, pues, cubrir toda la población, como les había mencionado desde un principio. Y con esto y el protocolo se genera, o sí, en la articulación de esto ya tenemos el sistema de alerta temprano. Sí. Listo. Faltan las conclusiones. ¿No? ¿Ah, no? Bueno, en esta parte podemos concluir, básicamente como les mencionaba, que la parte probabilística no mejora significativamente la predicción que ya nos da la red neuronal recurrente. Y también de la misma forma, pues como lo mencionaba Caroline, como lo mencionaba Camilo y como lo mencionaba Alejandro, hay que mejorar el inventario para poder tener modelos más precisos y predicciones, mejores predicciones. Gracias. Bueno, entonces muchachos, bueno, lo otro es que yo sé que el tema es un poco complicado y si alguno está interesado, pues puede escribirnos. Luis Carlos les puede dar nuestro correo o mi correo. Y pues podemos hacer, no sé, si quieren ver ya el código, cómo funciona, etcétera, de qué se hace. Todo lo hicimos en Python, entonces pues podemos arreglar ya una pequeña clase, un pequeño tutorial en donde lo hablemos. Pero acá queríamos mostrarles más bien cómo qué significa lo que hicimos, o sea, la parte teórica de lo que hicimos y por qué viene siendo importante más que cómo lo programamos. ¿Listo? Sí, pues a Alejandro y a todo el equipo, excelente trabajo, ¿no? Realmente muy bueno, un gran avance, un gran aporte para Bogotá. Sobre todo, digamos, me llama mucho la atención que todos son muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes y tienen muy buen dominio de todas estas herramientas. Entonces, felicitaciones a todos. Muchas gracias y podemos, quisiera yo hacerle una pregunta al público, ¿no? A ver qué nos dicen los estudiantes. De pronto una pequeña encuesta y luego hacemos una discusión. Claro. Y es la pregunta sería para todos, para el público, teniendo en cuenta que las herramientas que vimos, ¿no? de Machine Learning para pronóstico de calidad del aire presentan un mejor desempeño, en algunos casos muchísimo mejor que el de los modelos numéricos, modelos eulerianos, como WRF, como CIMAC, como WRF-Chem acoplado. Vale la pena enfocarse más o continuar pues con los esfuerzos en los modelos numéricos o no. La pregunta sería sí o no. La idea sería que nos respondan aquí en el chat de Meet. Que todos respondan, ¿no? El público, porfa, nos respondan. Aquí hay unas preguntitas también. Porfa, entonces, si nos responden esta pregunta, la repito de nuevo, teniendo en cuenta que el desempeño de los modelos que acabamos de ver se desempeñan mucho mejor que los modelos tradicionales, los modelos numéricos como WRF, como WRF-Chem, CIMAC. ¿Vale la pena continuar enfocándose o haciendo esfuerzos en el estudio de modelos de ese tipo, de modelos eulerianos? Entonces, porfa, respondan en el chat, ¿sí o no? A ver, aquí nos dice Sergio que sí, Oscar sí vale la pena, absolutamente, pero solo tenemos 2 respuestas. Respondan todos, porfa. Hay 4 respuestas. Mauricio dice que sí, Sergio dice que sí. Solo tenemos 4 respuestas. A ver, vamos a ver qué nos dice. No nos ha respondido, vamos a preguntar, ¿no? Bueno, aquí tenemos más respuestas. Yara dice que sí, Marta dice que sí. Bueno, la mayoría sí, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué sí? Ahora, preguntémosle a Sergio Andrés, ¿por qué sí? Buenos días, ¿me Hola. escuchan bien? Sí. Pues me parece que sí es importante porque, como decía Camilo, puede permitir mejorar, o sea, acoplando ambas cosas,
el machine learning con los modelos físicos y químicos, con la teoría, yo creo que se pueden mejorar las predicciones. Sí, Me parece que sí. ok. Bueno, ¿y qué nos dice? Vamos a ver, también qué nos respondió acá. ¿Qué nos dice Marta? ¿Por qué sí? ¿Por qué Marta? Marta, ¿por qué nos dices que sí? Buenos días. Hola Eh, Marta. pues yo considero que así nos arrojan mejor resultados que, bueno, como lo hacemos con este otro tipo de modelos, pues creo que además se involucran más condiciones específicas de la zona y por eso pues tenemos como mejor desempeño de los mismos. Entonces, en ese sentido, pues consideraría que pues, se debería seguir desarrollando este tema para que los modelos de calidad del aire pues fueran más ajustados a lo que en realidad pasa en el territorio. Ujú. Ok. Bueno, ¿y qué nos dice Yara? Vi una respuesta de Yara. ¿Qué nos dirías tú, Yara? Pues yo diría que la utilización de modelos basados en la física y la química no es tan valiosa en términos de los resultados, a pesar de que un modelo lo que busca es precisamente ese ajuste con la realidad experimental, sino en términos de nuestra comprensión del fenómeno. Digamos que lo que hacemos con las redes neuronales y lo que hacemos con las máquinas de vectores es que la máquina establezca esas relaciones. Pero digamos que a partir de nuestro conocimiento de los fenómenos naturales, también es muy importante entender por qué se dan esos fenómenos, sino pues nuestro rol ahí en la participación en entender la naturaleza es muy limitado, ¿no? De acuerdo. Sí, correcto, ¿no? Yo también digo lo mismo. Es muy importante que se continúe el trabajo en los dos tipos de modelos. Como lo dice Yara, el objetivo, bueno, en general, el objetivo de la modelación no es el resultado como tal, sino que los modelos nos permiten entender los fenómenos. Y eso es algo bien importante que es difícil que aquí en Colombia se entienda, ¿no? Un modelo no es solamente para que funcione bien y para que nos dé resultados. Un modelo es para entender lo que está pasando. Es cierto que el desempeño de los modelos aquí en Bogotá, por ejemplo, es bajo, no funcionan bien, pero es más valioso que tener un buen desempeño es entender por qué. ¿Por qué el modelo no está funcionando bien? Si no está funcionando bien es porque nosotros no estamos entendiendo bien la naturaleza. Hay algo que no estamos comprendiendo. O hay muchas cosas que no estamos comprendiendo y por eso los modelos no están funcionando bien. Entonces es fundamental. Yo creo que el Machine Learning nos ayuda a identificar pues, que los modelos no están funcionando bien, resalta esa falencia, pero es muy importante que se continúe con el trabajo, claro, de los modelos eulerianos numéricos para que podamos avanzar, ¿no? Que podamos entender lo que está pasando, entender la naturaleza y poder, si lo entendemos, podemos proponer soluciones más acordes, ¿no? Me gustaría también conocer las respuestas de ustedes, de nuestro equipo de trabajo. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Caroline? ¿Qué opinas, Caroline? ¿Estás de acuerdo, cierto? Pero tienes tu micrófono apagado, Caroline. Ya, perdón. Sí. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo en lo que mencionaba, perdón, se me escapa el nombre de ella, Yara. Ujú. Yara, en que es importante no solo lo que tú decías, no solo modelar por modelar, sino entender también los procesos que están detrás de todo esto. Ujú. ¿Y qué opinan Camilo, por ejemplo? ¿Qué nos dice Camilo? Creo que está de acuerdo también, ¿no? Sí, pues yo como les comentaba, de los modelos me gusta es toda esa parte física que nos ayudan a mejorar el entendimiento de la atmósfera, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, es valioso seguir trabajando en los modelos, en entender bien los fenómenos, porque al final, y eso es algo que incluso nosotros vimos, y es que al final las redes neuronales hasta cierto punto son como unas cajas, ¿sí? Como unas cajas en donde entra información, pero es difícil saber qué pasa por dentro. Solo lo podemos analizar desde las salidas, intentar entender qué está haciendo, por qué camino está cogiendo, cosa que digamos con los modelos físicos, con los modelos eurelianos, con todos estos como el Word, sí podemos lograrlo entender de una mejor manera.
De acuerdo, Camila, y tú tocas un punto importante porque, como lo dices tú, con los modelos físicos eulerianos, sí podemos entrar a mirar qué es lo que está pasando y deberíamos, ¿no? Entrar a mirar qué está pasando, qué funciona bien, qué funciona mal. Ujú. Bueno, y yo tengo mi última pregunta antes de darle el paso al público. Es si compararon, vimos que en la red neuronal la dirección del viento no se produce bien, no se reproduce bien, ¿no? En general es así, ¿no? Siempre es así, no solo aquí en Bogotá, sino en todas partes. Modelar dirección del viento con cualquier tipo de modelos, incluso los modelos físicos, es muy complejo, ¿no? No sé si pudieron ver, no lo miré en la comparación con el modelo euleriano de Bogotá, el físico. ¿Había una comparación para la dirección del viento o no había datos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quieren que yo responda? Dale, dale, Alejandro. Nosotros no lo comparamos para un modelo físico acá, pero digamos que comparamos los resultados con otros resultados que hemos visto en otros papers. Y en todos los casos sigue dando mejor la red. Y si se alcanzan a dar cuenta que de pronto no, el criterio que pusimos es muy, muy fuerte. O sea, decirle a un modelo que el error sea de 35, o sea, eso es muchísimo, o sea, es muy, muy poquito. O para la dirección del viento por lo menos es muy, muy pequeño. Entonces, digamos que, pues uno lo puede ver, ¿no? El criterio no va tan bien, pero si uno ve la figura al final, la tendencia sí trata de seguir. Si bien no comparamos con un modelo de acá y de pronto es algo que valdría la pena hacer, para otros modelos, otros errores que se ven generalmente es mucho menor. Ujú. Sí, sí. Bueno, sí, ese es, Bueno, digamos, y de pronto algo que yo quiero ahí recalcar que de pronto Ferro sí. no recalcó es que nosotros usamos un método nuevo y es casi la mayoría, o bueno, en realidad no nuevo, pero los modelos lo hacen y no calculan a veces la dirección del viento directamente, sino utilizan U y V. Entonces calculan vectorialmente las componentes y con las componentes hacen la predicción. Entonces nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que la predicción es muy buena para U. O sea, la componente zonal, que es oeste-este, es muy buena. Donde falla es la componente B. Entonces la componente norte-sur es la que falla bastante, ¿sí? Entonces, cuando uno las une, claro, y saca la dirección, se da cuenta de una vez que va a haber un error, pero el error está asociado a la componente B. Entonces lo que podríamos tratar es mejorar esa componente B de alguna forma y ver si la dirección pues mejora. Pero pues no es, o sea, no es muy obvio de hacer. Eso sí Sí, requiere, o sea, no sabía. No sabía incluso ni lo había pensado, que hay una componente que es la que falla más. sí, es Claro. la componente y falla muchísimo más. La U da muy bien, la B es la que no. Sí, raro, raro, no se me ocurre, también habrá que ver por qué. No, sí. Ajá. Es difícil de. Sí, es raro. Bueno. Bueno, no sé, aquí hay una pregunta de Ángel. No sé si Ángel quieres abrir el micrófono y preguntar, Ángel David. Hay dos. Hay dos Tenemos preguntas tres de Ángel. preguntas. ¿Hay tres preguntas de Ángel? Sí. Ah, pero no sé si está Ángel con nosotros. Bueno, Parece pero que... podemos Dale, responderlas. sí, puede responderla, por favor, sí. Bueno, la primera es cuáles fueron las variables de entrada para entrenar los modelos, es decir, solo variables meteorológicas o combinación de contaminantes y meteorología. Voy a suponer que me está preguntando de los tres modelos, ¿sí? Sí. Ujú. El primero, toca usar meteorología, toca usar el uso del suelo, toca usar la topografía, toca usar inventarios químicos y ya. Ujú. Pero para las otras, entonces, por ejemplo, para la SBM, solamente la entrada es el contaminante. Entonces, solo uno le mete el contaminante, él aprende o entiende y caracteriza cómo se comporta ese contaminante o encuentra las características de los datos de ese contaminante. Y a partir de ahí, pues produce la simulación. Y realmente la red neuronal funciona igual. Pues bueno, en términos generales, entiende
el comportamiento clasifica cómo están los datos y a partir de ahí me puede simular pensando en la entrada que yo le dé. Sí, lo que dijo Ferro, por ejemplo, fue que sería chévere, por ejemplo, coger el ozono y que para producir ozono o predecir ozono no solo le agrego ozono, sino le agrego ozono y radiación. Pero nosotros lo intentamos y el problema es que no es tan fácil porque se sobreentrena por lo general mucho el modelo. Entonces toca hacer más pruebas, pero se puede tratar de hacer. Otra pregunta fue, ¿cuál fue el periodo máximo que lograron pronosticar? Bueno, para el WRF pronosticamos 48 horas y dio pues bien. Para la máquina de soporte vectorial fueron 30 horas máximo. Y la red neuronal no intentamos más de 24, simplemente predijimos 24 horas. Sí, generalmente todos los modelos, hasta donde yo he visto, es así, corto plazo, máximo 3 días, ¿no? En el mundo. Y eso sí, y a veces es hasta mucho, pero sí. Sí, máximo y con incertidumbre. Pero, por ejemplo, en el mundo CAMS, que tiene datos en línea en tiempo real para todo el planeta, creo que en un día, 2 días lo predice más o menos bien. Más o menos bien. Sí, ¿Cierto? sobre todo particulado. Sí, particulado lo predice más o menos bien y uno puede más o menos saber cómo va a estar la calidad del aire en el día siguiente o a los 2 días. Sí. La limitación, claro, con los modelos físicos es que para el pronóstico de calidad del aire se necesita el pronóstico meteorológico. Y todos sabemos cómo es el pronóstico meteorológico. No es tan fácil. Claro. Y más acá, en el Aquí, trópico, si el paper de Caroline o digamos, si tiene una parte chévere en la introducción o en el resumen también que explica cuál es el problema acá. Con los trópicos, sí. yo se los compartí a los estudiantes, ya lo tienen. Es súper chévere, ahí en la introducción o en el resumen Sí, está específicamente cuál es el problema del trópico y es que nosotros no tenemos un marco conceptual real, o sea, no existe, que aproxime claro, ¿no? los resultados, a diferencia de en otras latitudes. Sí, falta mucho desarrollo. Perdón, Sí. es que leí el paper, es muy bueno, pero justo tenía una pregunta respecto a eso, es decir, ¿por qué no existe ese marco teórico? ¿Nadie se ha puesto en la tarea de desarrollarlo o lo que hacemos es utilizar marcos que estén en otros sitios? Es porque es muy difícil. Cuando tú ves o sea, el marco teórico parte de la dinámica atmosférica, ¿sí? Entonces, la dinámica atmosférica se basa en realidad en las fuerzas de la atmósfera. Nata, creo que tienes el micrófono prendido. Entonces, esas fuerzas son, por ejemplo, Coriolis, la fricción, la fuerza del gradiente de presión, son las tres más importantes. Entonces, en latitudes altas, Coriolis es fuerte. Entonces, tú puedes hacer una cosa que se llama balance cuasi geostrófico, que depende de Coriolis y de el gradiente de presión cuando entran en balance. Pero ese es el balance geostrófico y se vuelve cuasi geostrófico cuando le metes la fricción y entonces el viento geostrófico que se produce por el balance cambia un poco. Y al cambiar queda muy parecido al real. Yo les puedo enviar imágenes si quieren. El problema aquí es que Coriolis no es fuerte. Entonces no puede compensar las fuerzas del gradiente de presión. Como no puede compensarlas, entran otros procesos que son muchísimo más importantes. Entonces, por ejemplo, la convección, y la convección no se entiende. O sea, nadie en ninguna parte del mundo entiende bien la convección. Bueno, yo creo que, o sea, hay demasiadas preguntas sobre cómo funciona realmente. Entonces, el marco real como teórico que uno puede tratar de aproximar no existe, porque así hayan tratado y gente exageradamente buena. Richard Feynman, por ejemplo, trató de trabajar en convección. Mucha gente muy buena, muy buena ha trabajado y se ha preocupado por el trópico, pero no se ha logrado, o sea, no, las ecuaciones de Navier-Stokes no se entienden bien. Entonces, al no entenderse bien, no, y menos acá en el trópico, en donde los procesos son muy diferentes. Sí, o sea, quitarle la fuerza de Coriolis implica, y los pequeños cambios de presión implican un montón de consecuencias que es describir en un modelo o describir de cualquier forma no es fácil. Es esa la razón.
Digamos, yo complemento, el problema también es, aquí en Colombia no se ha entendido la importancia que tiene la meteorología, ¿no? Entender la meteorología es súper importante y la inversión es muy baja, ¿no? El IDEAM tiene un presupuesto bajito, no tenemos buenos monitoreos como los tienen en otros lados. Eso es algo en lo que hay que trabajar, hay que invertir mucha más plata, que el IDEAM tenga más presupuesto, que se puedan hacer mediciones en un territorio más grande, con mayor precisión, y en la vertical, por ejemplo, conocemos poco también, hay pocas cosas que se miden como se deberían medir para poder entender todo eso, y en realidad es que muy poca gente se ha metido a eso, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención, ustedes van a ver, bueno, miramos lo importante que es la meteorología para un país, en cualquier país, es un asunto de seguridad nacional incluso, pero ustedes van a ver, en Colombia no hay pregrado en meteorología, ¿cierto, Alejandro? No hay, No, no hay. no Y existe, solo hay un posgrado y solo, en todo el país. solo hay una maestría en meteorología en todo el país y no hay pregrado. Entonces, digamos, hay mucho por hacer, ¿no? No, por eso hay cosas que no entendemos y no sabemos porque no hay nadie que las esté estudiando. Bueno, y es que es chistoso, uno, en el IDEAM hay una cosa que son grupos. Pues no sé, el grupo de modelación, el grupo de clima, el grupo de no sé qué, el grupo. Entonces uno va y mira el grupo y el grupo es una persona. No, pues así es imposible, o sea, Sí, no hay claro, ¿no? forma. Pero es cuestión de entender, ¿no? Que a nivel gubernamental se entienda que es que la meteorología es muy importante. Hay que meterle plata, hay que meterle plata a los pregrados, a los posgrados, tiene que extenderse más la educación en meteorología, que no existe. Digamos, los que hemos movido un poco la cosa de meteorología somos los que trabajamos en calidad del aire, ¿cierto, Alejandro? Sí, Los que hemos estado entendiendo, por ejemplo, con Marco, que incluso para los ingenieros químicos, ¿no? Todos ingenieros, hay muchos ingenieros químicos trabajando en meteorología, porque como no hay gente formada en meteorología, entonces, y los ingenieros químicos, bueno, en general los ingenieros en general, tenemos una buena formación en física, en matemáticas, entonces ahí hay un campo de acción grande, ¿no? Para los ingenieros. Generalmente son más los ingenieros químicos. No sé si tú te has dado cuenta de eso en el IDAM también, que la mayoría son ingenieros químicos de los ingenieros. sí, y hay civiles también. Civiles Hay también. mucho civil y mucho, también hay agrícolas, Sí. pero digamos ambientales, pocos. Pocos, pero también, ¿no? Debería. Claro que en ingeniería ambiental no se forma mucho esa parte meteorológica. Normalmente uno ve una materia, Sí, pues sí, pero ahí estamos peleando para que se vea más claro, en claro. materia. ¿Tú qué opinas, Caroline? ¿Nos ibas a decir algo? No, 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 solo estaba escuchando. Pero sí, tienes toda la razón, nosotros no tenemos una buena inversión en cuanto a meteorología, empezando desde la academia. Y Y en pues lo realidad, digo particularmente desde mi experiencia en la carrera, falta muchísimo, falta muchísimo. Es mucho lo que te toca indagar por tu cuenta y pues así es muy difícil que Colombia, digamos, que avance en ese campo. Y como les digo, en mi opinión, eso es hasta un asunto de seguridad nacional, y más ahora en este escenario de cambio climático que tenemos con eventos extremos, sequías, de todo lo que se supone que pues lo que se pronostica que va a haber y no. y luego el presidente y el ministro de Ambiente, no, o sea, le ponen una restricción al IDAM de decir si hay niño o niña. ¿Por qué? Pues porque es un problema de seguridad nacional, que es un Claro, problema económico gigante, claro. pero a la hora de la verdad no invierten. Cuando pasa lo de Mocoa, sí van a decir, venga, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Si dijeron que iba a pasar, no dijeron qué pasó, pero pero pues no invierten tampoco, ¿no? Y en la U, bueno, no sé si en la Nacional de pronto pasa lo mismo, pero la valoración que le dan a una investigación que trata de entender fenómenos es muy poca comparada a algo que se ha aplicado. Sí, Es, es, y es súper estúpido, y no tengo otra palabra para decirlo, pero es una estupidez, porque cuando uno entiende algo, puede aplicarlo realmente. Si no lo entiende, sí. no hay manera. Mm, Es así sí. una pelea dura. Es en ciencias en general, ¿no? Que Sí, la gente entienda la importancia que tiene la ciencia, las ciencias básicas en las sociedades. Aquí en Colombia, por lo menos, es difícil, ¿no? Pero eso está cambiando, me parece que ya empieza a entenderse un poco más. Bueno, no sé si sí. hay alguna otra pregunta para no quitarles más tiempo a ustedes. Eh, ¿Teníamos alguna otra pregunta? Ah, sí, mira. A ver, es que mi mouse está un poco loco y no puedo. Vamos a ver. Ahora sí. Mira, aquí Oscar nos hace una pregunta. No sé si Pero, le quiere responder. pues es sobre, yo sé que sí hay cursos de Machine Learning,
Sobre todo, yo sé que cuando uno está estudiando la maestría en la nacional puedes coger cualquier curso. Uno de electivas puede coger hasta electivas de pregrado, ¿cierto? Sí, de pregrado se puede, pero yo no he visto uno de Machine Learning. Un Es que curso, ahorita salió la maestría. el pregrado. En la maestría de matemática aplicada, creo que hay cursos de Machine Learning y el pregrado de ciencias de la computación debe tener, Ujú. Ah, sí, es verdad. Ujú. Sí, y yo supongo. tienen un convenio con la Universidad de Michigan. Si le escribes bueno, yo sé que esta pregunta como que no, pero si le escribes al director curricular de Ciencias de la Computación, él te pone en contacto con las personas, se están aceptando casi de todo el mundo para ese convenio, que es un curso precisamente en Machine Learning. Sí, eso debe haber. Y si no hay en internet, millones de cursos gratis. Ujú. Bueno, de todos Nosotros aprendimos solos. sí, bueno, esa es la gran ventaja que tiene esta generación nueva, ¿no? Que lo hacen todos solos y rápido. Entonces está bien por ese lado. Una cosa es que tenemos un segundo proyecto en este curso, tenemos dos proyectos, ya están terminando el primero, el segundo proyecto es abierto, ¿no? Yo los dejo que ellos escojan lo que más les guste. Entonces una opción es tratar de replicar lo que hicieron ustedes con uno de puede ser con la máquina de soporte o con redes neuronales, reproducir lo que hicieron y tratar de pronto, si se alcanza a mejorarlo, porque es que no tienen mucho tiempo tampoco. Pero sería chévere, ¿no? Un proyecto en este tema, si lo quieren hacer y de pronto contamos con el apoyo de Alejandro y de todos, ¿no? No, claro que sí. De pronto algo en ozono sería chévere. Ozono sería chévere, claro, intentar pronosticar ozono. Ujú. Dime, Ya. Caro, ¿ibas a decir algo? No, que sí, que cuentan con nuestra ayuda, cualquier cosa que necesiten. Chévere, aprovechen y ahí está el curso, aprendan. Buenos días. Hola, Wilmer. Alejandro, buenos días. Caroline, buenos Buenos días. días. Muchachos, yo tengo una duda respecto pues, a Machine Learning. Es una herramienta que hasta ahorita escucho, veo. Yo estoy trabajando un proyecto de calidad del aire en el Valle del Cauca. Entonces me gustaría saber de pronto sus correos en donde los puedo contactar para una asesoría. Tengo por ahí unas inquietudes respecto a cómo manejaron la topografía y ese tipo de datos. Sí, Pues claro. en Machine Learning por lo general uno solo usa los datos de entrada como las concentraciones. Pero igual aquí te pasamos o al Sí. menos el mío. El Pueden, de, por favor, si todos poner los correos en el chat, así estamos en contacto. Listo, muchísimas gracias. creo que el de Natalia Natzel es 28. Sí, 28. Y el de Ferro, si no me acuerdo, Camilo Ferro 27. 07. Bueno, el de la U. Bueno, eso. Y pues nada, si tienen cualquier otra pregunta o lo que sea, también aprovecho para, por ahí dentro de poco, creo yo que vamos a sacar un trabajo sobre meteorología precisamente y cómo afecta. Luis Carlos precisamente fue el jurado de esa tesis y pues va a participar. Y pues, si quieren hacer también algún proyecto sobre cómo afecta la meteorología o alguna variable específica de la meteorología a la calidad del aire, pues también pues sería chévere. De pronto se me ocurre, Alejandro, que podíamos hacer un cursito pequeñito, un fin de semana o un viernes de la máquina de soporte vectorial, que creo que es como un poquito más rápido de aprender, ¿cierto? Sí, puede ser, en el código podemos verlo, sí, claro. Entrar al código, abrirlo y empezar a correrlo. Y de ahí los estudiantes pueden partir para hacer su proyecto. Quienes Sí, estén claro que interesados. sí. Un sábado puede ser, si quieres cuadramos. Estamos haciendo los sábados cursitos pequeños de todo. Hicimos el sábado pasado Yara nos dio un curso de Python que maneja muy bien Python. Entonces, este sábado tenemos uno de R, por si se quieren apuntar, pero es R para Dummies. Y no sé si les sirva mucho. Pero tenemos uno de R. Y podríamos hacer el otro sábado, siguiente sábado, podemos hacer el de la máquina de soporte vectorial. Sí, ¿Sí claro que sí. Pues ¿Sí? yo no tengo lío, no sé, Caro, ¿Qué que es dices, la Carlos? que más lo manejó. O No, sí. no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Compartirías tu conocimiento con nosotros? Claro que sí. Listo. Súper, chévere. Pues invitamos a los estudiantes de aquí, de pronto a alguien más que venga de afuera, que quiera Sí, aprender. los que quieran
Me parece bien. Vale, listo. Bueno, Listo, súper. entonces muchas gracias, Luis Carlos. A Gracias. todos ustedes, muchas Gracias gracias. a todos. Mis estudiantes que vinieron, bueno, ex estudiantes que vinieron a dar la charla. Claro, Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Muchas Que gracias estén a muy todos. bien. Buen Vale, día. Tengan un buen día, muchísimas gracias. Lo Vale, mismo chao. digo. Gracias, buen día. Chao.